continuando con lo que iniciamos en la clase anterior acerca de guión cinematográfico, aquí NEC de Jurásicas Producciones, voy a estar explicando el guión cinematográfico en sí, para luego profundizar en lo que sería el guión para animación y para cómic. ¿Cuáles son las? Hemos hablado de lo que hace distintiva a la descripción de un guión, los elementos de los que se compone, por ejemplo, hablamos de planos, hablamos de lo que es una secuencia. Hoy toca hablar las etapas de ese guión. ¿Qué etapas vamos a pasar para llegar a la escritura de ese guión? ¿Cómo nos organizamos para poder redactarlo, para poder dar inicio a esa fascinante tarea que es la redacción de un guión? Pues bien, las etapas para la redacción de un guión son establecer. Existe algo que se llama el superobjetivo, luego la investigación, luego la escaleta, la sinopsis, y de la sinopsis se desprende la carta de personajes y el tratamiento de secuencias. Ya establecimos en clases anteriores cómo se generan las ideas, cómo elegimos el tema sobre el que queremos hablar. Si el tema es el marco, lo que vamos a elegir, la idea de lo que queremos decir, el superobjetivo es lo que queremos decir. ¿Cómo se hace esta diferencia? Vamos a usar un ejemplo concreto. Voy a poner como ejemplo una película del mejor director de cine de todos los tiempos, que es Steven Spielberg, y una película que hayamos visto todos, E.T., el extraterrestre. Cualquiera diría la temática de esta película es la amistad entre el niño y el extraterrestre. Pues bien, el superobjetivo que tuvo Spielberg, y lo dijo en varias entrevistas, lo que él quería contar con esa historia fue la historia de la separación de los padres de este niño y cómo él, al estar solo, se aferra a la amistad con este ser de otro mundo. Cuando vemos la película nuevamente con esa idea, pues notamos que está realmente bien reflejada y se logra captar lo que el director quiso decir. Esto es muy importante porque no cualquier director logra que su superobjetivo realmente se capte. Tenemos el tema en nuestro guión, tenemos el superobjetivo, lo que queremos decir. ¿Qué sigue luego? La investigación. De la investigación hemos hablado también anteriormente y no hay tanto que aclarar como justamente eso. Todo el que escribe en cualquier género, en cualquier formato, tiene que investigar el tema, tiene que investigar lo que va a decir. Tiene que organizar la información, los datos que recolecta y elegir cuáles va a usar y de qué manera en su guión. Porque por ahí suele suceder que recolectamos mucha información que después en la película no se ve, pero es importante tenerla para la construcción, por ejemplo, de personajes, de ideas, saber bien qué es lo que estamos, el marco de la historia que queremos contar. Etapa siguiente, escaleta. ¿Qué es la escaleta? La escaleta es una forma de organizar las acciones, la primera forma de organizar acciones que tenemos nosotros antes de escribir. Un resumen de una historia en pocos pasos. Por ejemplo, volvemos a la idea de E.T. En E.T. tenemos al extraterrestre que se extravía en la Tierra. Tenemos al niño que está en la situación de separación de sus padres que lo encuentra. Después el niño intentando ocultarlo, el extraterrestre siendo descubierto, la posterior huida, la captura de las autoridades y luego el reencuentro del extraterrestre con su familia. Eso es una escaleta muy tosca porque están los temas como muy generalmente presentados muy a grandes rasgos. Se puede hacer escaletas mucho más finas, pero por ejemplo un primer acercamiento a organizar nuestras ideas es ese: anotar todas las acciones una tras de otra como una lista. Es como cuando hacemos un dibujo, como por ejemplo este, y tenemos un boceto a lápiz. Bueno, eso es la escaleta. Hacemos unos círculos, unas formas cuadradas, unas líneas para establecer los ojos. Bueno, es una guía, como un mapita antes de organizar nuestro argumento. La sinopsis no solo es un paso en sí, sino que también aglutina otros 3 pasos dentro, que son la sinopsis propiamente dicha, la carta de personajes y el tratamiento de secuencias.
vamos a hablar primero de la sinopsis. Una sinopsis para un largometraje, por ejemplo, puede llegar a constar de entre 5 y 15 páginas. Y para explicarlo de una forma sencilla, es un cuento. Es como narrarle el cuento de una película a alguien. Consejos para redactar una buena sinopsis. Debe estar redactada como un cuento completo, con su principio, su nudo y su desenlace, las 3 etapas de todo cuento. Debe ser muy, muy clara. Para hacer la prueba, ustedes pueden mostrársela a alguien como si fuera un cuento y lo tiene que entender esa persona como si fuera un pequeño cuento, y va a ser la prueba definitiva de que esa sinopsis está redactada de una manera clara. Todos los personajes deben ser presentados de forma totalmente completa y caracterizada. Es decir, que deben ser caracterizados de modo que no se tengan ninguna duda sobre su manera de actuar. Porque aquí hay una aclaración muy importante para hacer. Esta sinopsis no es como la que viene detrás de, por ejemplo, de un DVD o de una VHS, una película, donde nos cuenta la historia de tal personaje es un héroe y va a suceder una acción que va a definir el curso de la historia. No, esa es una sinopsis pero de marketing, donde te quieren vender una película terminada. No, esta sinopsis es para el equipo técnico, es para los guionistas. O sea que tenés que poner cómo va a terminar, tenés que explicar todo acerca del accionar de los personajes, y eso es lo que hace la diferencia. Inclusive en un mercado de ventas donde quieras buscar, por ejemplo, productoras que financien tu guión, les tenés que contar todo en esa sinopsis. Todo el argumento, el final, el principio, todos los personajes, todo completito. No te podés guardar nada. La sinopsis puede tener o no diálogos. No son necesarios, pero si tenemos alguna línea que sea realmente muy trascendental para la historia, la podemos poner. O sea, no está totalmente prohibido, pero no es lo general. Las sinopsis no suelen tener diálogos. Las situaciones más importantes del guión tienen que estar en la sinopsis. Tienen que estar de forma clara y muy evidente. En la redacción de la sinopsis, todas las preguntas que nosotros exponemos, o sea, todos los interrogantes que vamos a perseguir en nuestra película, todos tienen que estar y todos tienen que tener respuesta. Este paso es muy importante porque seguramente habrán notado, por ejemplo, alguna serie que hayan visto, alguna película donde hay cosas que quedan en el tintero, cosas que nunca se resuelven, situaciones que pasan con los personajes y después no van a ningún lado. Bueno, si le tomamos un trabajo serio a la sinopsis, eso en el resultado final no debería pasar, porque cada cosa que planteamos tiene que estar resuelta. No podemos tirar una piedra y no mostrar cómo cae, es imposible. Y por último, la sinopsis es una síntesis de todas estas secuencias que vamos a desarrollar en el guión. No tiene que tener un estilo muy preciso, sino que tiene que tratarse como una narración literaria, pero no como un estilo literario. Es decir, esto que les decía del cuento no es que sea un cuento en sí, pero tiene que tener la lógica de uno mismo, esto que hablábamos, introducción, nudo y desenlace, por ejemplo. Pequeño repaso. Superobjetivo, investigación, escaleta y la sinopsis, que la sinopsis dijimos que se subdividía en 3 etapas. La sinopsis que ya vimos, la propiamente dicha. ¿Qué truco les puedo recomendar para escribir esta sinopsis? Que ya esté el tipo de película implícito en la forma de escribir. Por ejemplo, si vamos a guionar una comedia, la sinopsis ya debe estar redactada como una comedia. Tiene que estar redactada de forma cómica. Vamos con la carta de personajes. ¿Cómo describir a los personajes? Esta es una parte que a mí me gusta mucho, si tengo que ser sincero. La redacción de personajes. Para que sepan qué es lo básico que tenemos que poner sobre los personajes. Bueno, primero, la descripción física. Si nosotros estamos esto es muy importante en los guiones cinematográficos, porque, por ejemplo, para hacer un casting nos vamos a decantar por determinado tipo de personas. Si ponemos protagonista, tiene que ser, por ejemplo, de corta estatura, preferentemente, lo tenemos que describir. Debería ser lo primero que pongamos en nuestra descripción de personajes para
que cuando siga leyendo el productor o guionista o el director ya lo tiene imaginándoselo. Ahora bien, si es una descripción de personajes para un cómic o para una película animada, normalmente no va la descripción de física del personaje porque nosotros lo vamos a tener dibujado ya en lo que se llama la Biblia. Puede ser la Biblia del animador o la Biblia del historietista, en todas sus poses, en todos sus rasgos, sus gestos, todo. Luego viene el carácter de ese personaje, cuáles son sus aficiones, qué es lo que le gusta, cuáles son sus actos fallidos, por ejemplo, sus errores, sus falencias, qué es lo que lo motiva, que es lo más importante de todo, hacia dónde quiere ir ese personaje, qué es lo que dirige sus acciones. Luego, todo eso sería lo que lo que se llama el presente del personaje. Luego tenemos que describir de dónde viene el pasado de ese personaje y hacia el final redactamos el futuro de ese personaje, que no es como decir el futuro en sí, sino hacia dónde se dirige, lo que le decía recién, dónde lo llevan sus motivaciones o dónde él quiere que lo lleven sus motivaciones. Pero para resumir, lo más importante es el presente del personaje, lo que lo motiva y su pasado, de dónde viene. Les repito de nuevo, no toda esta información va a verse en la película, pero por ejemplo para el actor es muy importante. Para el equipo técnico, los diseñadores de vestuario, los diseñadores de personajes, muy importante saber todo esto. Y obviamente para al que más le sirve es al guionista, que va a escribir el personaje sabiendo todos estos datos. Nos queda un solo paso de la famosa sinopsis, y es la secuencia, el tratamiento de secuencia. ¿Qué son las secuencias? Son estas unidades narrativas que aglutinan varias escenas bajo una temática. Por ejemplo, como les ponía la idea hace un rato, la secuencia en la clase anterior de Rocky, la secuencia de entrenamiento, que son varias escenas en la montaña, en el gimnasio, en la calle, en el gimnasio del contrincante, bueno, todo con la misma canción. Estas secuencias las vamos a ordenar en lo que se llama un tratamiento, que el tratamiento ya es el último paso antes de escribir el guión propiamente dicho. De hecho, cuando hagamos el guión, lo vamos a hacer sobre el tratamiento. Pues bien, eso es todo lo concerniente a las etapas previas al guión cinematográfico. Ahora un pequeño repaso. Las etapas ya vimos en su momento lo que era la idea y la elección de la idea y la temática del guión. Luego el superobjetivo, lo que queremos decir, la investigación, la escaleta y luego la sinopsis, que la podemos subdividir en sinopsis, carta de personajes y tratamiento de secuencias. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Adiós.